clases cortas, hemostasia y caudectomía. Vamos a comenzar con hemostasia. ¿Qué entienden ustedes por hemostasia? ¿Han escuchado alguna vez ese concepto, esa palabra? Ahí que Yo lo he escuchado cuando tratan de poner sangrado. básicamente prácticamente la forma de detener algún sangrado, ¿no? La definición es cualquier método para el control de una hemorragia. Hemorragia cuando hay ruptura de un vaso sanguíneo y pérdida de sangre. Existen tres tipos principales de hemostasia. Existen tres tipos principales de hemostasia. Tenemos hemostasia espontánea, hemostasia preventiva y hemostasia curativa. Básicamente, la hemostasia espontánea es la que ocurre por sí sola, por los mecanismos fisiológicos que tiene el organismo. Está por plaquetario, la producción de los factores de coagulación, todo lo que tiene que ver con la parte fisiológica. Cuando una hemorragia se detiene por sí sola. ¿Okay? La hemostasia preventiva es cuando nosotros aplicamos alguna técnica para evitar que ocurra un sangrado. ¿Okay? Como por ejemplo cuando aplicamos un torniquete. ¿Okay? Al aplicar el torniquete vamos a detener el flujo sanguíneo hacia cierta zona y podemos trabajar allí sin que se produzca sangrado. Y la hemostasia curativa es cuando ya hay un sangrado y nosotros vamos a detener ese sangrado. Esas son básicamente las tres definiciones principales. Entonces, bueno, en la hemostasia espontánea hablamos de el cese de una hemorragia sin intervención médica. Los mecanismos son la vasoconstricción, la aglutinación de plaquetas y la coagulación sanguínea, la activación de los factores de coagulación. La hemostasia preventiva tiene por objeto interrumpir la circulación sanguínea en la región en la cual se va a realizar la intervención quirúrgica. Hay varios métodos de hemostasia preventiva. Esta es una que se aplica, por ejemplo, en grandes animales, como el torniquete y la banda de Smack, que es esta que ven aquí. Un torniquete es simplemente una ligadura alrededor de un miembro, por ejemplo, y la cirugía se haría por debajo de donde está ese torniquete. Y la banda de Smack es básicamente como un reforzamiento de un torniquete. Se van colocando varias bandas alrededor de un miembro y generalmente se usa para trabajos podales, curas y ese tipo de cosas. Los torniquetes se recomienda aplicarlos por no más de 3 horas. Porque recuerden que el torniquete lo que hace es impedir el flujo sanguíneo hacia esa zona, y si no hay flujo sanguíneo por mucho tiempo puede empezar a ocurrir la destitución de la célula, la necrosis. Entonces un torniquete por mucho tiempo puede causar necrosis tisular. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Sería un torniquete y aquí ven lo que vendría siendo la banda. Este es el torniquete. A nivel de vísceras existen los clamps o pinzas hemostáticas. Existen, por ejemplo, los emasculadores, que son estas quijadas rígidas que ven aquí, que se utilizan en castración de grandes animales. También están los clamps de quijadas flexibles o presión débil, como por ejemplo las pinzas de Doyen, que ya las vimos en el instrumental. Son clamps o pinzas que hacen una presión débil. Yo les mostré en la clase que presionaba, pero realmente no hacía una presión tan fuerte. Utilizan ese tipo de presión que no daña realmente los tejidos. Estos son los métodos de hemostasia preventiva. Y ahora la hemostasia curativa, que esto muy probablemente sea pregunta de examen, porque es lo que nosotros más vamos a aplicar en la cirugía, es obstruir de forma definitiva los vasos sanguíneos mediante diversos métodos. Hay distintos métodos o técnicas de hemostasia curativa. Está la compresión, la angiotripsia, presión con pinzas, ligadura definitiva o grapas vasculares, termocoagulación, electrocoagulación, coagulación por aire caliente, coagulación por láser y coagulación por plasma. Y probablemente hay algunas más que no están aquí incluidas. Pero vamos a ver las primeras más que todo, que son las que nosotros vamos a aplicar dentro de las técnicas quirúrgicas. Por ejemplo, la compresión es un medio instantáneo pero provisional. Realmente se hace manualmente. Una compresión es simplemente hacer presión en el sitio de sangrado, ¿okay? Eso ayuda a que en esa zona se vaya acumulando el flujo de plaquetas, se vaya
digamos, haciendo una retención del flujo sanguíneo hacia esa zona que permite que se vaya agregando las plaquetas. Se puede hacer manualmente, ¿okay? Y también se puede hacer con compresas estériles. Aquí te pongo un ejemplo en la enucleación del globo ocular. La enucleación del globo ocular es una cirugía que se realiza generalmente cuando hay un traumatismo ocular severo en el cual hay que lamentablemente extirpar el ojo. Y al momento de retirar el ojo puede haber un sangrado. Y se puede rellenar esa zona con compresas y hacer presión para detener ese sangrado. Normalmente uno hace una ligadura realmente, pero es una forma de hacer que se detenga ese sangrado. Y también están los apósitos compresivos que básicamente tienen el mismo principio. También hay unos apósitos, creo que los menciono más adelante. Normalmente son los apósitos de gelatina, que son como unas pequeñas mallas, digamos, parecen como una fibra gelatinosa, son como ver una curita, pero más transparente, que se colocan sobre un sitio de sangrado. Generalmente se aplican sobre órganos parenquimatosos. Si hay una hemorragia en un órgano parenquimatoso como el vaso o el hígado, se colocan encima y eso ayuda a detener el sangrado, e incluso se pueden dejar dentro de la cavidad, son absorbentes. Vienen comercialmente como Surgicel, es uno de los más famosos. La angiotripsia es la torsión del vaso sanguíneo. Es simplemente ver el vaso que está sangrando, hacer una presión con la pinza y darle vuelta, hacer una torsión. Eso va a ocluir el vaso y allí se va a formar su tapón plaquetario y las mallas de fibrina que lo van a cicatrizar. Esto no es un método muy seguro, ¿okay? Ya que en la angiotripsia muchas veces tiene el sangrado, pero cuando son vasos de gran calibre se puede volver a producir la hemorragia. Entonces no es un método tan seguro como, por ejemplo, si hay un vaso en la cavidad que está sangrando y yo le voy a hacer una angiotripsia, cuando quite la pinza probablemente no esté sangrando, pero y supongamos que cierro la cavidad y dejo al paciente, de pronto con el movimiento o algo puede volver a sangrar internamente ese vaso, entonces es preferible ir con las ligaduras. Este es un video que lamentablemente no se ve en la... no lo carga por no sé por qué, tengo que arreglar eso. Esto era un video aparentemente en un zoológico donde un cocodrilo muerde un brazo a otro y hace la vuelta y le arranca el brazo y no sangra nada porque le hizo la angiotripsia ahí. Pero era un poquito de humor negro, la verdad. Pero bueno, en el caso de la hemostasia curativa están las formas de presión con pinza. O sea, puede ser preventiva o curativa. ¿A qué creen que se refiere eso sin leer la lámina? Ahora hacemos una presión con base sanguínea. Evitar que se lo haga. Sí, pero ¿por qué una serie preventiva y otra curativa? Porque una es antes de que sangre para evitar el sangrado y la otra ya cuando está sangrando detenerlo. Básicamente, por ejemplo, si yo estoy abriendo la cavidad, vamos a suponer que corto la piel, abro la cavidad y veo que para ingresar la cavidad hay unos vasos sanguíneos atravesados. Que si los corto yo sé que van a sangrar. Yo puedo poner unas pinzas de cada lado y cortar aquí en medio. Eso es una forma preventiva. Ahora, si yo voy abriendo la cavidad y corté y accidentalmente ya corté el vaso sanguíneo, tengo que poner la pinza para que deje de sangrar. Cuando son vasos pequeños, hacer una presión con pinza durante un tiempo determinado, generalmente 2-3 minutos, al quitar la pinza ya cede el sangrado. Cuando son vasos pequeñitos. Cuando ya sean vasos más grandes tenemos que usar las ligaduras. Ahora, la presión con pinza tiene una... Anita se fue. Sí, acá Salió. ¿Alguno de ustedes trajo su equipo aquí? Un equipo para hacerles una demostración. Hay una pinza curva allí por casualidad. La pinza curva es una recta. Esta es otra recta. Ok. ¿Cuál sería esta pinza? ¿Qué instrumento es? Es una trail. Pinza hemostática de trail. Curva. Así la van a pedir en la práctica. Y este es lo mismo por una recta. Ahora, colocar una pinza
tiene una técnica apropiada. Y es importante que escuchen esta parte porque cuando venga la práctica, cuando ustedes van a operar, deben utilizar la técnica apropiada. ¿Ok? Por ejemplo, utilizar la pinza más pequeña que permita una buena hemostasia. ¿Okay? Si es un vaso sanguíneo chiquitico, yo no voy a agarrar una pinza Doyen para parar ese sangrado. ¿Okay? Busco una pinza mosquito, generalmente. Y cuando son vasos más grandes, sí utilizo pinza Kelly, pinza Clara. Profe, una pregunta. ¿Qué tanta presión se le puede meter a un vaso? Porque tiene A las tres. todo. Otra cosa, las pinzas curvas permiten mejor visibilidad. Les voy a preguntar, pero ¿por qué unas pinzas son curvas y otras? Cuando tú vas a ver un vaso sanguíneo, ¿okay? Suponiendo si mi dedo sería el vaso que está sangrando, yo voy a poner la pinza sobre el vaso que está sangrando. Con la pinza curva yo tengo mejor visibilidad. La curvatura de la pinza me permite que yo con la punta de la superficie de presión vaya a presionar ese vaso sanguíneo. Entonces las pinzas curvas son preferibles para detener sangrados que ya están ocurriendo. Otra cosa, para vasos pequeños, colocar la pinza perpendicular a la superficie del sangrado. Ahora me falta un marcador, si hay. Creo que por ahí en la gavetita esa. Por ahí lo ponen. La grande. En esa, ¿no? Bueno, voy a pero no sé si está. Bueno, vamos a suponer que esta es la cavidad. Aquí abrimos el perrito boca arriba mientras lo estamos operando. Y aquí hay un vasito que está sangrando. Empiezo a sangrar este vaso. ¿Okay? Cuando voy a colocar la pinza va a ir perpendicular a la superficie de sangrado. ¿Okay? Yo no la voy a poner así acostada, paralela, sino perpendicular. Y voy a tratar de presionar el sitio de sangrado con la pinza de esta forma, con la punta de la pinza. Esto lo digo porque muchas veces ocurre, sobre todo los que van comenzando, que cuando ven un sangrado se desesperan. ¿Okay? Y realmente un sangrado tiene que pasar mucho tiempo, o tiene que sangrar demasiado para que el animal se vaya a desangrar ahí en la cirugía. ¿Okay? Un sangrado, si ocurre, conservar la calma, ¿okay? Y detener el sangrado, dedicarse a detener el sangrado. Pero a veces en el apuro, está sangrando este puntico, entonces, como no ven exactamente el punto de sangrado, agarran la pinza y pellizcan todo el pedazo de piel así. Tanto que cuando quitan la pinza, queda toda la pinza marcada en la piel, causando un traumatismo, y esos son los animales que después de la cirugía desarrollan moretones, hematomas. No, es simplemente pinzar el sitio donde está sangrado con la pinza en forma perpendicular. No así, no es que van a pellizcar todo el pedazo de piel y todo el tejido que está sangrado. Uno hace una pequeña compresión con una gasa para secar, ¿okay? Remover esa sangre que te permita visualizar el sitio exacto donde está sangrando, y donde uno ve el sangrado, allí puedes colocar la pinza. Eso es una cuestión básica. Tomar la menor cantidad de tejido posible, otra parte importante de las técnicas, y la parte cóncava de la pinza va hacia abajo. ¿Okay? Esta es una pinza curva, fíjense que aquí está hacia arriba, esto sería mal. La parte cóncava debe ir hacia abajo. O sea, si es una pinza curva, esta debería ser la superficie de la pinza. O sea, va así. Pueden ver lo que están lejos, de esta forma. O sea, la curvatura queda hacia abajo. O sea, no va así, va así. De manera que ustedes pueden colocar la punta de la pinza sobre la superficie que está sangrando. Y bueno, los tipos de pinzas que se pueden utilizar, por lo general, Kelly y mosquito para vasos pequeños, Kosher, Krill, Oceaner son para vasos grandes. Aquí utilizamos más que todo Kelly y Kryle, y las mosquitos para vasos pequeños.
otra forma de hemostasia curativa. Están las ligaduras definitivas. Las ligaduras que las hacemos en vasos sanguíneos que están sangrando, utilizamos una sutura absorbible, ¿okay? Porque las ligaduras van a quedar en el sitio donde las dejamos, ¿okay? Van a ser permanentes allí. Entonces, si tenemos un sangrado en cavidad en el área subcutánea, nosotros podemos hacer una ligadura con nuestra sutura y esa ligadura se queda allí, no la vamos a retirar. Y existen distintos tipos de ligaduras, ¿okay? Una de las más importantes es la ligadura en continuidad, que es básicamente lo que les mencioné hace un poquito. Si abren la cavidad y de pronto hay un vaso que está atravesado allí y que lo tienen que cortar obligatoriamente para poder ingresar en la cavidad, una de las técnicas que se puede hacer es una ligadura en continuidad. Se colocan dos nudos alrededor del vaso sanguíneo, uno al lado del otro, y entre los dos nudos se va a hacer el corte, de manera que al separar los vasos sanguíneos no va a sangrar ni de este lado ni de este lado. Si yo hago una sola ligadura aquí, a lo que corte, este lado me va a sangrar. Entonces hay que hacer una ligadura en continuidad, una al lado de la otra. También está la transficción o ligadura apoyada. Esta la hacemos mucho en la ovarioesterectomía, en la OVH. ¿Okay? Cuando vean la práctica de castración se van a dar cuenta que para nosotros retirar el ovario, ¿okay?, vamos a tener que ligar la arteria ovárica. ¿Okay? Y para garantizar que esa ligadura no se va a rodar, no se va a mover, no se va a desplazar del sitio donde la colocamos, hacemos una técnica que se llama transficción o ligadura apoyada. Normalmente uno hace un nudo inicialmente, en el caso del OVH lo fija sobre el ligamento ovárico, y eso lo van a ver en la parte de la práctica. ¿Okay? Hace el nudo y luego los cabos pasan alrededor del vaso sanguíneo, ¿okay?, y ahí es donde se hace la presión. ¿Cuál es la mayor seguridad de esta ligadura? Que este nudo que está aquí, de primero, no va a permitir que se ruede hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros hacemos un nudo simple y no lo apretamos bien, se puede rodar. ¿Okay? También hay otra técnica que es la ligadura en 8, que seguramente se la va a explicar el profesor Gustavo en la práctica de OVH, que esa le toca a él. También está la ligadura de presión con pinza, ¿okay?, que es más o menos lo que pueden ver aquí. Este sería el vaso sanguíneo. ¿Okay? Uno detiene la hemorragia inmediatamente con la pinza, ¿okay?, pero si es un vaso que es más o menos grande, de gran tamaño, y sabemos que la pinza no va a detener ese sangrado permanentemente, pues colocamos la pinza y hacemos el nudo por debajo de la pinza. ¿Okay? Hacemos el nudo y una vez que está bien fijado ese nudo, retiramos la pinza y verificamos que no esté sangrando. ¿Okay? Esa es la forma de ligadura definitiva por presión con pinza. También existen las grapas vasculares, esto no lo vamos a ver. Ahora, este también puede ser pregunta de examen. Cuando vamos a hacer ligaduras, ¿okay?, vamos a ligar vasos sanguíneos que pueden estar sangrando, existen varios principios que nosotros debemos seguir. ¿Okay? El primer principio es que la seguridad del nudo es inversamente proporcional al diámetro de la sutura. ¿Quién puede hacer una interpretación o una explicación de qué significa el trabalengua? Seguridad del nudo es inversamente proporcional al diámetro de la sutura. Yo expliqué algo de eso en la clase de sutura. Que mientras el diámetro sea más bajo, la seguridad es más alta. Exactamente. Mientras el hilo más fino es más seguro que Perfectamente. Y fíjense que eso es a veces contrario a lo que muchos creen. Uno cree que una sutura más gruesa va a apretar más. Y no, realmente la sutura más delgada tiende a ejercer un nudo más apretado. Entonces, nosotros vamos a buscar la sutura del menor calibre que nos aporte una buena seguridad en ese vaso que está sangrando. Ahora, si son vasos muy grandes, sí utilizamos sutura de un calibre mayor. Pero por lo general, para vasos sanguíneos que están sangrando, que son pequeños, se utilizan suturas 3.0, 4.0 Viking.
Ya para las arterias ováricas, arterias uterinas, sí generalmente utilizamos ligaduras 2C. ¿Ok? Y si son animales muy grandes, pues utilizamos la 0 o hasta 1, pero dependiendo del tamaño del animal. Otra cosa, si no se aprieta cada lazo correctamente, se obtiene un nudo más abultado y menos seguro. Nosotros en la clase de suturas vimos que cuando vamos haciendo un nudo, sobre todo el anclaje, les había mostrado que un cabo queda hacia arriba, otro queda hacia abajo. Cuando voy a hacer el otro nudo, el cabo que estaba arriba, yo lo voy a llevar hacia abajo. Ese movimiento de los nudos, el desplazamiento de esos cabos, es muy importante para dar una buena seguridad. Si yo hago todos los nudos en el mismo sentido, me va a quedar un nudo arriba del otro. O sea, se ve la diferencia. ¿Okay? Entonces, cuando esos nudos quedan uno arriba del otro, la seguridad no es buena. O sea, el nudo que realmente va a estar haciendo presión es el primero. ¿Okay? Por eso es muy importante la forma de hacer eso. Para disminuir la reacción ante el material extraño, el nudo acabado debe ser pequeño y con los cabos cortos. Eso también, a veces hasta yo mismo caigo en este error. ¿Okay? Primero, si hay un sangrado en cavidad y uno está haciendo una cirugía, muchas veces deja un cabo largo porque antes de cerrar uno siempre hace una revisión de que nada esté sangrando antes de cerrar la cavidad. Entonces uno deja los cabos largos a veces para encontrarlo más rápido. Cuando ya uno va a cerrar la cavidad y ya los órganos se mueven, no te cuesta conseguir el sitio donde pudo haber una hemorragia y colocaste la sutura. Entonces yo a veces los dejo largos, pero al final de la cirugía, cuando ya voy a cerrar y verifico que no está sangrando, corto los cabos para dejarlos cortos. Pero recuerden que mientras más material extraño quede en la cavidad, mayor inflamación, mayor reacción tisular va a haber. Y también incluir una porción deshilachada de material dentro de la sutura la debilita sustancialmente. ¿Okay? Es por esto que los hilos de la sutura no se aprietan con las pinzas. ¿Okay? Siempre nosotros decimos, el hilo se puede agarrar con la mano, lo que se agarra con la pinza es la aguja. ¿Okay? Claro, el cabo con el que tú vas a hacer la presión lo puedes agarrar la punta del cabo con la pinza, pero nunca un nudo se debe hacer con una sutura que esté deshilachada o maltratada o presionada con pinzas. ¿Okay? Porque eso va a debilitar la seguridad del nudo. Otra técnica de hemostasia curativa es la termocoagulación. Consiste en acelerar la formación del coágulo por medio de calor. A la aceleración fisiológica está el termocauterio, que es la aceleración fisiológica no va ahí. Es el termocauterio, que hay varios tipos de termocauterio. Simplemente es un cauterio que ejerce calor en la punta y el calor causa allí una lesión vascular que cicatriza con los medios fisiológicos. ¿Okay? Acá se ve muchísimo en la cirugía particular que se utiliza el cauterizador de ferretería. ¿Okay? Ese cautín no es el instrumental más apropiado para eso. ¿Okay? Pero tampoco no es que esté prohibido utilizarlo, ¿no? Claro, si se utiliza ese tipo de cautín, realmente la temperatura tan alta que hay en la punta, eso va a impedir que ahí crezca cualquier bacteria. Pero no es un instrumental quirúrgico, no es de acero inoxidable, entonces las partes que no son de acero generalmente tienden a estar contaminadas. Entonces cuando se van a utilizar, normalmente en cirugía, uno lo que envuelve en carbos quirúrgicos estériles. Si tienes las manos con guantes estériles no los puedes manipular, generalmente es otra persona que no está involucrada en la cirugía la que va a ejercer los puntos de calor para detener el sangrado, para evitar que un instrumento que realmente no ha sido esterilizado entre en el campo quirúrgico. Y normalmente lo utilizamos es para vasos externos, o sea, subcutáneos, o sea, nunca se mete un cautín que no esté estéril dentro de la cavidad a cauterizar nada, ningún sangrado. Y ahí tendríamos que utilizar otros métodos de coagulación. Y también está la electrocoagulación, que se aplica con el bisturí eléctrico. Este bisturí tiene una corriente de alta frecuencia e intensidad y baja tensión, que también básicamente lo que genera es calor, temperatura. Es una corriente no tan alta, es tolerable, pero genera un calor que va a cauterizar el vaso sanguíneo. Ahora, existen distintos tipos de bisturí electrónico.
están los que ejercen coagulación monopolar y coagulación bipolar. Déjame ver si está la... Chico, no está. Mira. Yo tenía otra presentación donde está el esquema de este equipo, pero lo voy a tratar de dibujar. ¿Ustedes han visto, alguno de ustedes, un electrobisturí, un equipo de electrobisturí? ¿Alguno lo ha visto? Nadie lo ha visto. Voy a hacer un pequeño dibujo. Vamos a suponer que esta es la mesa de cirugía. Hace falta de dibujo. El electrobisturí es un aparatito que es como ver una cajita con unos cables, ¿ok? Y es un cable que tiene una pieza similar a un bisturí que tiene una puntita así de metal. Profe, hay otro que creo que tiene más tinta. Sí, vamos a ver. Esta es la mesa. No, allí. Este es el aparato. ¿Qué pasó? Que no escuché. Está Si va a dar algo que no sirva, no de nada. Pero yo creo que se escriba ahí en el pizarrón mejor. Y aquí está, vamos a suponer que este es el pasillo. Ahí está, esta es la cosita. Yo creo que Bueno, es pizarra. les voy a explicar. Existe el bisturí monopolar y el bipolar. En el electrobisturí monopolar, la punta del bisturí es única. Tiene como si fuera la especie de hojilla, pero es una sola. ¿Okay? Ahora, como eso es un circuito de corriente, ¿okay? La corriente no va a ir en un solo sentido, sino que tiene que circular para que fluya. Entonces, en este tipo de electrobisturí monopolar hay otro cable que sale del aparato con una placa metálica que se le coloca debajo al paciente, y aquí abajo del paciente se le coloca un gel conductor Como para que vea tierra. para que haga el circuito. Claro. Cuando uno va a cauterizar, la corriente circula por todo el aparato. Una máquina de ¿Okay? soldar. Algo así. Entonces, ese aparato pues necesita de esta placa y de este conductor para que pueda funcionar. Ahora, hay otro equipo de bisturí, que es el electrobisturí bipolar, que es mucho más caro, ¿okay? Que en lugar de una sola punta tiene dos. Entonces, la corriente va entre las dos puntas y no necesita de esta placa que haga el circuito. Es mucho más costoso. Y el bisturí monopolar, cuando uno va a cauterizar, produce un humo. Es como si fuera una quemadura. A veces cuando uno está operando y utiliza el electrobisturí, aquí uno que huele a parrilla, no quiero que lo vean así. Sí, el sabor. Entonces, bueno, en el caso del bisturí bipolar no ocurre eso, pero la diferencia es que los equipos la diferencia de costo de los equipos es mucho mayor. Los que tienen el electrobisturí aquí, todos tienen, el de aquí es monopolar, el que está en el quirófano de acá. Y bueno, están estos otros métodos, no los vamos a ver aquí: coagulación por aire caliente, por láser, coagulación por plasma. Nada de esto lo vamos a utilizar aquí en cirugía, pero existen, ahí los tienen los nombres por si los quieren. Y también está la hemostasia por agentes hemostáticos. Cuando hablamos de agentes hemostáticos, nos referimos a los fármacos que ayudan a detener una hemorragia o acelerar la hemostasia. Están los vasoconstrictores, hemostáticos locales y hemostáticos generales. Dentro de los vasoconstrictores, el más utilizado es la adrenalina. Se utiliza una dilución de 1 en 1000 mediante infiltración directa en la zona sangrante, o si, por ejemplo, una hemorragia en a veces, si hay un órgano que está sangrando y es una hemorragia de un órgano parenquimatoso, se puede rociar la adrenalina en el sitio de la... Claro, también está diluida 1 en 1000.
La adrenalina también se suele utilizar en perros que tienen hemorragias nasales, que tienen epistaxis. Se le infiltra con una jeringa de adrenalina dentro de la nariz. La adrenalina produce que haya vasoconstricción. Vasos sanguíneos se constriñen y ayuda a detener la hemorragia. A veces se puede salvar bien. Hemostáticos locales. Aquí están los que les había mencionado. Existen compresas de celulosa oxidativa, esponjas de gelatina, colágeno microfibrilar. Todos estos son como unas especies de láminas, ¿okay?, que se aplican sobre el sitio que está sangrando. Generalmente tienden a ser para órganos parenquimatosos. Cuando hay lo que llaman hemorragia en sábanas, que no hay un vaso específico que está sangrando, sino que ves todo el órgano sangrando. Que se aplican encima del sitio sangrante y ahí se van absorbiendo y fijan y sellan ese sangrado. Y todos estos tipos de compresas, aquí las que he visto acá son las de colágeno microfibrilar y las esponjas de gelatina. ¿Okay? Esas las venden en tiendas de suplementos médicos y se aplican simplemente sobre el sitio que está sangrando y se pueden dejar en la cavidad. Esa es la ventaja de estas esponjas. No he visto muchos veterinarios que la utilicen. Yo la utilicé en una clínica donde trabajé un tiempo, pero había sido, o sea, no fue que en la clínica las compraron porque las necesitaban para la cirugía, sino que hubo una donación de medicamentos y estaban allí y las aprovecharon. O sea, pero no es costumbre y son bastante útiles. Creo que no se ha popularizado el uso de este material porque realmente es útil. Y he visto incluso que para cirugías en humanos las piden dentro de los materiales de cirugía. Y aquí en veterinaria no estamos acostumbrados a utilizar. Y los hemostáticos minerales son los fármacos que se utilizan para detener hemorragia. Hay varios. ¿Okay? Está el etancilato o dicinone, con el nombre comercial. Hay uno que se está vendiendo de uso veterinario que se llama quercetor. El principio activo es etancilato. El etancilato lo que hace es el estímulo de la reacción plaquetaria y aumenta la resistencia vascular. ¿Okay? Está el cloruro de calcio, no lo utilizamos mucho en veterinaria para la hemorragia. Está la vitamina K, que la vitamina K es como muy famosa para... alguien tiene una hemorragia, no, póngale vitamina K y utiliza vitamina K, pero en el caso de los perros, por ejemplo, ellos sintetizan su propia vitamina K. Normalmente la vitamina K va a hacer efecto o va a ser útil cuando hay la vitamina K, recuerden que es un factor de la coagulación. Entonces la vitamina K se sintetiza en el hígado y normalmente puede haber problemas de coagulación cuando hay algún daño hepático o insuficiencia hepática. O sea, cuando la hemorragia es debido a la deficiencia de vitamina K, ahí sí conviene utilizar la vitamina K. Pero en un paciente que está completamente sano, que sintetiza su propia vitamina K, si hay una hemorragia, la vitamina K pues no va a servir de mucho. Ahora, el ácido tranexámico, conocido comercialmente como ciclocapron, ¿okay?, son derivados de la aminoácido-glicina y son antifibrinolíticos. ¿Okay? ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Recuerden que cuando hay un sangrado, se activan los mecanismos de coagulación que comienzan con la agregación de plaquetas y allí se forma una malla de fibrina. ¿Okay? El ciclocapron lo que hace es impedir que esa malla de fibrina que se forma se degrade más rápido. ¿Okay? Entonces, su uso en pacientes que tienen 1000 plaquetas, o sea, las plaquetas son normales a partir de 150.000, 175.000, dependiendo de alguna literatura. Si es un paciente que no tiene plaquetas, no tiene, probablemente el ciclocapron para este tipo de pacientes no les va a ayudar de mucho, porque ni siquiera van a formar esa malla de fibrina. Sí se utiliza, pero el efecto también depende de cómo esté ese paciente hematológicamente. Entonces, una de las primeras lecciones para pacientes quirúrgicos y que más se utiliza en veterinaria es el etancilato. Ya vienen incluso antihemorrágicos de uso veterinario cuyo principio activo es este. Sin embargo, el etancilato para humanos es difícil de conseguir. Antes se conseguía mucho como dicinone, pero ya no está viniendo. Ahora viene ese de uso veterinario que se llama quercetor, que lo traen de Colombia, pero ya muchas clínicas aquí lo tienen. Y el ciclocapron sí se consigue mucho en las farmacias, pero no a todos los pacientes les sirve. Y otra cosa que el ciclocapron genera como efecto secundario el vómito, ¿okay? Y es una cuestión inmediata. O sea, normalmente cuando el paciente está anestesiado, uno puede colocar el ciclocapron durante la cirugía y mientras está el paciente anestesiado no produce ese efecto.
Pero si el paciente está despierto con una hemorragia y nosotros le pasamos un ciclocaprón, mire, más del 50% de los pacientes vomitan. Entonces, si lo llegan a utilizar, puede ser muy útil para detener una hemorragia, pero hay que avisarle al cliente que puede vomitar el perro. Esto no tiene que ver mucho con cirugía, tiene más con todo con clínica, pero una vez me llegó a la consulta un perro pastor alemán que estaba sangrando por la nariz y tenía mucho tiempo sangrando. Entonces dejó el consultorio que parecía una película de terror. Y yo le voy a poner un ciclocaprón. Y recuerdo que lo había traído un muchacho a la consulta. Y no le avisé que el perro iba a vomitar. Y claro, el perro sangraba por la nariz y se lamía y había tragado las cantidades de sangre que se pudieran imaginar. Yo le paso el ciclocaprón y cuando el perro vomita, vomitó un charco de sangre. Ese muchacho se iba a desmayar ahí en el consultorio. Se tiró al piso, o sea, se rodó así por la pared y se tiró así como en la película. Mi perro está reventado por dentro. Y se puso a llorar ahí. Entonces yo, no, tranquilo, es la sangre que se tragó y no lleva cómo hacer. Entonces hay que avisar al cliente ese tipo de cosas. Hay que incluso avisar. Había una vez en la clínica un muchacho que se desmayó porque no se esperaba que al perro le iban a tomar la muestra de sangre por la yugular. Y ahí en la policlínica nosotros siempre andamos a millón, dando carrera. Y recuerdo que era una veterinaria amiga mía que trabajaba allí. Y les fue a tomar, luego voy a tomar una muestra de sangre. Y acá en el apuro se la sacó. Y cuando el muchacho vio eso, se desmayó ahí en el consultorio. Tuvieron que buscar a la gente, buscar alcohol. Pero doctor, es que yo no sabía que se la sacaban del cuello. Eso me impresionó mucho. Primo que le quitaba. Entonces pasó eso. Que no puede haber sangre cuando vio la Entonces, bueno, hay que avisar, ¿no? Y hay gente que lejos se desmaya. de la ciudad. Sí, bueno, vamos con la por fin. Vamos con caudectomía, rapidito. Profesor, si hay